a lo que son las proyecciones ecocardiográficas que nosotros usamos para la evaluación de los pacientes, y vamos a ver un poquito solo de lo que es la evaluación funcional, pero solamente función básica. La próxima semana ya vamos a hablar de la función avanzada y así vamos a ir explicando de a poco pues cada una de las partes del eco, y después ya vamos a empezar con las clases de patología. Para comenzar, solo un poquito de generalidades sobre las personas que tuvieron mucho que ver con lo relacionado a los primeros ecocardiogramas que se realizaron. Se realizaron los primeros estudios en el año de 1942. Esta persona, que se llamaba Carl Dusik, fue la persona que inició la evaluación ecocardiográfica. De hecho, se hacía solamente ultrasonidos transfontanelares y se miraban los ventrículos cerebrales de los pacientes, y de a poco se fue estudiando más que se podía también abarcar un poco sobre lo que era el corazón. Ya para el año de 1949 fue cuando se comenzó a utilizar el ecocardiograma como un modo de la evaluación ecocardiográfica, pero fue hasta el año de 1954 cuando esa persona, que es Ing Edler, que se considera como el padre de la ecocardiografía, fue quien utilizó el modo M para la valoración ecocardiográfica en los pacientes, y por muchos años fue la única valoración que se utilizaba en los pacientes. De hecho, hasta el año de 1968 fue cuando ya se empezó a utilizar más funciones y más valoraciones ecocardiográficas para el estudio de las patologías cardíacas. Y ya para el año de 1971, pues ya se estudió el ecocardiograma como tal como lo conocemos. Y ya pues después de este año no han cambiado muchas cosas, se han ido mejorando pues las maquinarias, sí se han logrado sacar pues funciones más avanzadas, pero básicamente para morfologías y eso, desde este año pues no se han hecho mayores avances. Como parte de las generalidades, esto pues ya es algo básico. Debemos de saber que antes de comenzar un estudio debemos de tener un entorno favorable en el paciente. Ya sabemos nosotros que la calidad de estudios que se hacen en el hospital pues no son las óptimas, a menos que trabajemos a veces en el eco con la luz apagada. Hablaba Gaby la vez pasada de la utilización del transductor adecuado. Tenemos que saber que el tamaño depende también del peso y la edad del paciente. Usualmente nosotros utilizamos el transductor pequeño para los niños menores de 5 años, y los niños más grandes pues se utiliza el transductor grande. Usualmente se pueden tal vez alternar el uso de los transductores dependiendo del eje que se quiere obtener. También es importante mantener una temperatura ambiental adecuada. Tratar de descubrir solo el tórax para mantener al niño tranquilo. Esto es importante, lo de calentar el gel antes de utilizar, porque algunas veces el paciente está tranquilo cuando se coloca el gel, cuando está frío el niño comienza a llorar y es difícil realizar la evaluación. Y obviamente pues siempre informar a los padres de lo que se realiza y mantener al niño distraído. Por eso nosotros siempre cuando hacemos los ecos pues ponemos música o ponemos algo así, porque la valoración se hace mucho más fácil. Tenemos diferentes tipos de valoraciones ecocardiográficas. La que usamos pues nosotros, la transtorácica pediátrica. También está la transtorácica de adulto, que pues ellos valoran cosas distintas a las nuestras. La ecocardiografía fetal, la transesofágica y la intraoperatoria, que pues es la que hemos estado usando hace poco, lo utilizaron para colocación de un dispositivo para cierre de CIA, y ese solamente se usa pues en quirófano. Con respecto a la evaluación de los pacientes para poder hacer un diagnóstico adecuado de las cardiopatías congénitas, no solo debemos de saber lo que es el análisis segmental, el secuencial, con respecto a la anatomía física del corazón, sino a través de lo que vamos a ir observando nosotros en el ecocardiograma. La mejor forma de hacer el diagnóstico anatómico de estas cardiopatías es dividir al corazón en 3 segmentos. Siempre lo vamos a dividir entre los atrios, los ventrículos y las grandes arterias. Y posteriormente a esto ver lo que une cada una de estas estructuras y así ir haciendo la correlación.
Tenemos dos términos importantes que hay que definir antes de continuar, y esto lo menciono porque no tienen su clase de el análisis segmentario pues normal, sino que hasta que ven heterotaxia. Entonces es importante que definamos dos conceptos, lo que es la conexión y lo que es la relación. Conexión se refiere a la continuidad anatómica entre dos segmentos del corazón, y la relación es la posición espacial que guardan entre sí estos segmentos. El análisis segmentario, entonces, es una forma de analizar las estructuras del corazón. Las conclusiones, pues, se van a dar en base a lo que encontremos con respecto a lo anatómico y lo funcional en los hallazgos del ecocardiograma, y esto nos ayuda a evitar equivocaciones al saltarnos algún espacio de la evaluación ecocardiográfica. Por eso es importante siempre llevar el análisis segmentario, iniciando pues nosotros iniciamos en el CITUS, normalmente dependiendo de la tipo de pues, guías que se utilicen, se inicia en algunos en el eje parasternal largo, y posteriormente ya como por último se deja el subcostal, pero pues eso ya dependiendo de cada escuela, así como también la ubicación del transductor, si se deja en forma funcional o en forma anatómica. Nosotros usamos el corazón en forma anatómica, y si vemos las otras escuelas, la mayoría lo hacen pues todas las valoraciones al revés de nuestras valoraciones, pero eso dependiendo de cada persona. Entonces, como mencionábamos, la valoración ecocardiográfica se debe de hacer separándolo en varios segmentos. Primero vamos a iniciar con el situs abdominal, eso es lo que hacemos nosotros usualmente, ya les voy a ir enseñando imágenes más adelante de cómo se hace esta valoración. Posteriormente, la conexión de los retornos venosos sistémicos y los retornos pulmonares también se hace en el eje subcostal. Valoramos lo que es la conexión atrioventricular, la conexión luego de los ventrículos y las arterias, luego cómo está esa relación espacial de las grandes arterias, y vamos a ver el tipo de arco aórtico, y posteriormente pues vemos los defectos agregados, si hay DFIA, CIB, PCAs, ¿verdad? Y eso se hace de manera secuencial. Es importante la valoración del arco aórtico, ver la emergencia de los vasos supraórticos, esto porque nos va a orientar de tipo de lateralidad del arco, no solamente por ver que el arco gira hacia la izquierda, es que es un arco izquierdo, sino que ver también la disposición de los vasos supraórticos, cómo salen de la aorta. Vamos a ir viendo si es un arco derecho o un arco izquierdo, que eso pues lo vamos a explicar con cada patología que vayamos viendo. Y después pues lo que es la valoración de las ramas pulmonares y el tronco de la arteria pulmonar y su válvula. Entonces, el análisis segmentario sirve para dos cosas más importantes. Una, identificar apropiadamente cada estructura cardíaca con las características anatómicas de cada una de las estructuras que estamos evaluando, y después establecer la relación espacial de esta estructura que hemos identificado con otras estructuras intracardíacas. Y eso es importante, por ejemplo, para definir lo que es el situs atrial, para ver la localización de los ventrículos con relación a su atrio, o la relación de las arterias con relación al ventrículo por el cual emergen. Entonces, este es el cuadrito que pues siempre tenemos que tener en mente, ¿verdad? Para llevar una secuencia, por eso se llama análisis secuencial y segmentario, porque divide las estructuras cardíacas en segmentos y va en un orden específico. Entonces, primero, la valoración se hace pues del situs, ahí pues incluimos el situs abdominal, el situs atrial, luego vemos qué tipo de conexión atrioventricular hay. Sabemos que tenemos varios tipos. Entonces ahorita solo vamos a hablar de lo normal, entonces sería la concordante. Luego tenemos la conexión ventricular arterial, ¿verdad? En la cual emergen los vasos de manera normal, del derecho a la pulmonar, de izquierda a la aorta. También vemos el modo de conexión, ¿verdad? En eso, pues, por ejemplo, cuando tenemos una atresia pulmonar o una atresia tricuspidia, si tenemos un modo de conexión perforado, imperforado, si está cabalgada como en la tetralogía de Fallot, o en los canales AV que encontramos una conexión común. Luego lo de las particulares adicionales también lo utilizamos nosotros mucho, vemos la posición del corazón. Esto lo podemos ver nosotros cuando empezamos a buscar cuando mencionamos lo de levocardia y levoapex, por la dirección que nosotros tenemos en el transductor.
y las arterias coronarias, que esto es lo que más frecuentemente estamos sacando últimamente. Obviamente el sistema de conducción se hace con respecto a la valoración integral y las anomalías agregadas que mencionábamos, en las cuales ya empezamos a describir los defectos septales, estenosis, displasias, hipoplasias, y aquí pues agregamos lo que es la conexión anómala pulmonar. Entonces, si nos fijamos, esta es la secuencia que nosotros normalmente llevamos en un reporte ecocardiográfico que utilizamos en el hospital, que comienza desde los tipos de conexiones, ABs y las BAs, y luego vamos describiendo cada una de las estructuras que se van a encontrar. Entonces, ahora sí, para hablar lo que son las ventanas ecocardiográficas, encontramos que nosotros en términos generales nos vamos a dividir el tórax en 4 ventanas importantes. Tenemos las 3 ventanas que son como las básicas, en las cuales tenemos el corte supraesternal, el paraesternal y el apical. En esta corte del corazón podemos observar, según el color, ¿verdad? Ya está la flecha señalada, cómo es el corte que nosotros estamos observando de acuerdo a la valoración del eje que se está realizando. Y el último, que es el subcostal, que en algunos artículos o en los textos menciona que ese se usa como última instancia. Nosotros lo usamos como de forma habitual, pero algunas veces solo se usa de última instancia si no se logra localizar alguna estructura en los ejes anteriores. Pero nosotros creemos que es de mucha ayuda, principalmente para lo que es la visualización de nuestros retornos pulmonares, ver nuestros retornos sistémicos y el septum interatrial, que de hecho aquí es donde se hace la principal valoración del mismo. Entonces, en esta imagen que me gustó mucho porque es como hacerse una idea de dónde estamos localizados nosotros como espectadores viendo el corazón de acuerdo a los ejes. Entonces, si vemos aquí el 4 cámaras, estamos viendo nosotros el corazón como si estuviéramos de frente, ¿no? En plano, es un corte coronal. El eje largo, el eje longitudinal, estamos viendo como un corte, bueno, longitudinal no está de lado. Y el eje corto, que es el transversal, que es este que está abajo, que es en la tercera cámara, en el que vemos el corte transversal. Entonces, hay 4 definiciones importantes, creo que nunca las habíamos mencionado así como tales, pero sí están descritas en los textos, que hacemos nosotros 4 movimientos diferentes con respecto al transductor. Hacemos lo que se le conoce como desplazamiento, la rotación, la basculación, que es como lo de angularse. Es parecido a la basculación cuando decimos nosotros hacerse anterior o posterior, a eso se llama basculación. Entonces, el desplazamiento es mover el transductor sobre la piel del niño de un punto a otro. O sea, cuando tenemos el transductor, por ejemplo, en el 4 cámaras apical y nos queremos movilizar hasta el tercer espacio intercostal, se moviliza el transductor. La rotación solamente es mover la sonda en un eje imaginario sin desplazar el transductor. Se moviliza, entonces aquí cuando decimos que nos movemos a favor o en contra de las manecillas del reloj, eso se llama rotación. No necesariamente al haber desplazamiento hay rotación, solamente desplazar es mover sobre la piel y la rotación es mover en el mismo rotar hacia la izquierda o hacia la derecha el transductor. La basculación es lo que mencionaba anteriormente, es solamente como el movimiento del transductor sobre la piel y que también se le conoce como la angulación. Entonces, ya para empezar a describir cada uno de estos planos, acá los observamos ya en una imagen de un recién nacido. Podemos ver que en la primera imagen es el longitudinal que mencionábamos, que es el paraesternal largo, ¿verdad? Y si se fijan, sale como corte número 1 porque en la mayoría de las guías mencionan que es pues donde se debe iniciar la valoración ecocardiográfica, pero bueno, nosotros no lo hacemos de esa manera. El plano paraesternal o el eje corto, tenemos el subcostal, el apical 4 cámaras, que aquí ya vamos a mencionar los diferentes tipos de planos apicales que tenemos, y el plano supraesternal. Entonces, para comenzar con el eje subcostal, aquí debemos de saber que colocamos el transductor por debajo, de la apófisis sifoide. Lo importante es colocar al paciente en decúbito dorsal
para poder tener una apertura óptima de lo que es la apófisis sifoide del paciente y colocar el transductor por debajo del mismo. En este corte lo que vamos a observar, y es donde nosotros iniciamos nuestro estudio, es en el situs abdominal. En este, lo que vamos a observar es establecer la posición de la vena cava, perdón, y de la aorta descendente con relación a la columna vertebral. Entonces tenemos nuestra columna en este corte de esta imagen, podemos observar que tenemos siempre que localizar el cuerpo vertebral y en el situs abdominal solitus, que es el que vamos a ver ahorita solo lo normal, vemos que del lado, viéndolo nosotros de frente, del lado derecho está saliendo lo que es la aorta, ¿verdad? Que es el lado izquierdo del paciente, y del lado contralateral, o sea, la par del otro, del lado del cuerpo vertebral, sale la vena cava inferior. Posterior a eso, ya después de haber localizado el situs abdominal, giramos nuestra muesca en un ángulo de 45 grados hacia, y lo dejamos en un ángulo de 90. Entonces estábamos en la posición de las 3 de las manecillas del reloj, lo dejamos a las 12, y en esta posición lo que vamos a visualizar es lo que le conocemos nosotros como el flujo de la aorta. Aquí lo que vamos a observar es la aorta descendente o la aorta abdominal. Y aquí lo vamos a ver, si vemos flujos también, es la arteria celíaca y lo que son la arteria mesentérica superior. También vemos en el eje, en este pues está invertido, pero es el corte que usualmente nosotros vemos para observar lo que son los retornos venosos sistémicos. En este primero nosotros lo que hacemos es visualizar lo que es la vena cava inferior. Esto es importante para ver la llegada de la vena cava y de las suprahepáticas al atrio derecho para descartar si tiene pues ausencia del segmento hepático de la vena cava inferior, para hacer diagnósticos diferenciales de heterotaxia o de alteraciones a nivel de la vena cava. Otro punto importante en este eje es el que muy frecuentemente nos piden, que esta es como una valoración indirecta de lo que es la función cardíaca y del gasto cardíaco del paciente, o de la ausencia o la sobrecarga de volumen, que es lo que es la colapsabilidad de la vena cava inferior. Con un modo M colocamos nuestro transductor en la vena cava inferior y colocamos un pulsado, un modo M, y medimos la parte más ancha y más angosta de la vena cava, y eso nos va a dar nuestra colapsabilidad, y le hacemos la fórmula como que fuera una fracción de acortamiento del bebé. Luego ya encontramos lo que era la aorta y la vena cava inferior, y comenzamos a buscar lo que son nuestros retornos venosos sistémicos ya como tales, viendo la vena cava superior y la vena cava inferior. En este corte iniciamos nosotros a girar nuestro transductor en el que podemos iniciar a ver la visualización del septum interatrial. En este podemos ver algunos de los diferentes límites que tenemos nosotros cuando tenemos una CIA. Entonces, desde este momento es cuando empezamos nosotros a ver el septum interatrial para ver si hay algún tipo de comunicación. Entonces, esta imagen es la que vemos normalmente nosotros en un eje de cavas. Vemos la llegada de la vena cava inferior a la suprahepática, al atrio derecho, y la llegada de la vena cava superior. Entonces, de anterior a posterior, empezamos nosotros a girar nuestro transductor, y lo que vamos a hacer es como lo que le decimos nosotros un barrido en eje subcostal. Para hacer todo esto, nosotros iniciamos a girar el transductor en contra de las manecillas, bueno, a favor de las manecillas del reloj. Por ejemplo, si ya nos colocamos en la una, podemos visualizar lo que es el panorámico del ventrículo derecho, que este es un eje que la verdad es que no estaba descrito en ninguna guía, pero es un eje muy importante. Aquí podemos ver muy bien o definir desde el eje subcostal lo que es la vía de salida del ventrículo derecho, y podemos identificar anomalías del mismo, hipertrofia, si hay banda anómala, estenosis infundibular, estenosis valvular, o sea, aceleración a nivel de las ramas pulmonares, como punto inicial para posteriormente seguir abordando al paciente. También en este eje, como le hemos mencionado, se puede hacer el barrido completo de la valoración del septum interatrial,
Este corte es el más importante para la valoración de las comunicaciones interauriculares, ya que podemos hacer una valoración integral del septo, girando el transductor en diferentes horarios. Por ejemplo, iniciamos a las 3, después a las 5 y vamos haciendo posterior y anterior el transductor para visualizar los bordes. En este eje también podemos visualizar lo que son el retorno de las llegadas de las venas pulmonares para identificar si está la presencia de las 4 venas o creemos que hay ausencia de una y ver si en algún punto de este barrido que estamos haciendo se observa la llegada de alguna de las venas pulmonares a otro lado. Acá también hay uno llamado eje largo del ventrículo izquierdo, ¿verdad? En el cual, que sería este número 2, en el cual podemos observar, es igual que un eje largo, en el que vemos el tracto de salida de la aorta, vemos el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la salida de la pulmonar, y pues aquí podemos identificar también la conexión ventrículo-arterial. Esto era con respecto a lo que son los barridos coronales. Y tenemos lo que son los barridos sagitales, también en la vista subcostal, en la cual podemos también ver lo que es ambos ventrículos tipo eje corto, ¿verdad? Y empezamos desde como el ápex del corazón y empezamos a girar el transductor de manera sagital, y así podemos observar lo que son los ambos ventrículos, la salida de la aorta, la salida de las venas pulmonares, perdón, de la arteria pulmonar y la llegada de las venas. Con respecto, ese es con respecto al eje subcostal. Tenemos el eje apical. Del eje apical ya vamos a empezar a explicar cuáles son los diferentes ejes que se sacan. Este transductor se coloca en el quinto sexto espacio intercostal, encontrando el ápex. Lo importante en este punto es no solamente ubicarse en el quinto espacio anatómicamente, sino que palpar al paciente y tratar de localizar el impulso apical. Obviamente, si los pacientes están en mesocardia, dextrocardia, o el ápex está también por la cardiomegalia o por otra patología movilizado, entonces probablemente no encontremos el 4 cámaras habitual en el cuarto o quinto espacio intercostal. Entonces, en lugar solo de decidir colocarlo ahí, es importante también palpar el impulso apical para localizar más o menos dónde está la punta del corazón, y de esa manera sería más fácil localizar el eje apical. En este podemos tener al paciente también en decúbito dorsal. Eso lo podemos hacer en bebés pequeños, ¿verdad? Que tienen ventanas adecuadas. Pero cuando los pacientes ya están grandes, a veces las ventanas se delimitan por el tejido adiposo o por las glándulas mamarias de las niñas. Entonces hay que girar al paciente hacia la izquierda, ¿verdad? Tratando de angularlo de una manera que podamos colocar igual el transductor en el nivel del ápex y iniciar nuestra valoración de esa forma. Entonces, esta es la valoración que nosotros usualmente tenemos, las pistas que tenemos en 4 cámaras. Estos son todos los cortes que nosotros vamos a obtener en el 4 cámaras haciéndonos anterior y posterior. Si nos hacemos muy posterior, podemos localizar lo que es la llegada del seno coronario. Eso es importante siempre revisarlo, porque en algunas ocasiones podemos encontrar que puede estar dilatado por llegada de una conexión anómala seno coronario, o porque llegan venas cavas izquierdas persistentes que están drenando justo en el seno coronario. Por eso es importante evaluarlo. Siempre vamos a ver cuando nos hacemos posterior, como se mira aquí en la imagen, ¿verdad? Como una banda que separa lo que son las válvulas AB y la cruz del corazón, y está el techo del seno coronario. Eso es importante valorarlo. Luego, si nos hacemos ya más en un ángulo de 0 grados, ¿verdad? Sobre el plano del tórax, podemos observar el apical 4 cámaras. Aquí podemos hacer la valoración de los atrios, los ventrículos, ver las válvulas AB y la movilización solamente de vista de una función cualitativa funcional de ambos ventrículos. Y si nos vamos haciéndonos más anterior, podemos empezar a ver la emergencia de la aorta.
Entonces tenemos la apical de 4 cámaras. Aquí observamos en la imagen, ¿verdad? Que se coloca el transductor en un plano en horario de las 3, ¿verdad? Con la muesca dirigida hacia el lado izquierdo del paciente. Y nosotros vamos movilizando, orientando el transductor entre 20 o 30 grados del tórax. Y con esto podemos empezar nosotros a abrir nuestras 4 cavidades. En esta, por lo más importante que vamos a ver son las vías de entrada a los ventrículos. Como vemos acá, ver el tabique interauricular, el tabique interventricular. Vemos la valoración de las aurículas y los ventrículos como tales, tanto su morfología como su movimiento. Aquí vemos la valoración de las válvulas AB, ¿verdad? Aquí podemos encontrar algunos tipos de C y B que se logran visualizar en el 4 cámaras, haciéndonos anterior y posterior, y viendo también la inserción de las válvulas con respecto a la cruz del corazón. Hay que recordar que, por ejemplo, en los canales AB, ya sean solo los que más confunden, como acabamos de ver hace poco un canal AB transicional, de ver que siempre una de las válvulas AB está más abajito que la otra, entonces esto es importante siempre valorarlo porque si están al mismo nivel, entonces esto es una indicación también de sospecha de un canal AB. Por ejemplo, en este bebé que era un canal transicional, tenía una CIA perimembranosa pequeña, una CIB de entrada, pero no eran grandes, pero sí tenía ambas inserciones al mismo nivel. Y como les decía, la valoración funcional sistólica y diastólica más importante la podemos hacer en este. Aquí en esta imagen podemos observar solo cómo se coloca el transductor en el apical 4 cámaras, y aquí podemos observar el movimiento ventricular. Luego, después de tener el apical, se gira la sonda 90 grados con respecto al 4 cámaras en el que nos estábamos ubicando. Este punto es importante porque a veces es difícil localizar el 4 cámaras. Tratar siempre de no mover el transductor, o sea, de desplazarlo, lo que hemos dicho de moverlo de la piel, sino que tenerlo colocado y solamente hacer el giro de 90 grados con respecto a ese 4 cámaras que tenemos. De esa forma es más fácil localizar el 2 cámaras. Este es un corte sagital del corazón y lo que vamos a observar son las cavidades izquierdas de la misma. En esta pues tenemos una valoración más amplia y total de lo que es el ventrículo izquierdo, el atrio izquierdo, y aquí podemos ver también la inserción de las cuerdas sanguinosas de la mitral y también ver cómo está la funcionalidad de la válvula. Algunas veces las insuficiencias mitrales en el 4 cámaras están subestimadas por la localización, en lo que hablaba Gaby en la clase previa, ¿no? De la angulación del transductor para poder ver los diferentes flujos. Entonces, en la angulación del 2 cámaras, cuando tenemos una insuficiencia mitral, es uno de los ejes importantes para la valoración de la gravedad de la insuficiencia. En esta podemos ver sin subestimar la misma. Luego tenemos el apical 3 cámaras. Lo que usualmente vamos a valorar, como vemos en la imagen, solamente es que vamos a hacer el transductor como lo vemos en la imagen. Lo vamos del 2 cámaras que teníamos, solamente lo vamos a rotar más o menos entre 11 o 10, dependiendo del paciente, y tratar de bascular el transductor anterior o posterior para poder abrir el tracto de salida de del ventrículo izquierdo, y vemos aquí el anillo aórtico, la válvula aórtica y la salida, la parte inicial de la salida de la aorta ascendente. Y vemos también el ventrículo izquierdo y el atrio izquierdo. Posteriormente a estas valoraciones, que estas son las 3 vistas básicas que nosotros vamos a obtener para poder sacar una función del strain global. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, que ya son adquisiciones de función avanzada. Necesitamos tener ejes que sean, que se logren visualizar bien lo que son las inserciones de las válvulas y el movimiento apical, siempre tratando de que la punta del corazón se observe en todos esos ejes. Y por último tenemos el apical 5 cámaras, que este es casi igual que un eje corto. Volvemos nuevamente al eje corto, perdón, al apical 4 cámaras, y solamente
movilizamos el transductor como se observa en esta imagen y lo que vamos a hacer es abrir el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto es muy importante nosotros para valorar lo que son lesiones a nivel de la válvula aórtica, insuficiencia o estenosis y pues aquí podemos sacar el gradiente de la válvula aórtica, ¿verdad? Y visualizar si hay obstrucciones a nivel subvalvular, a nivel de la válvula o a nivel de la región supravalvular. Y pues las demás valoraciones que habíamos hecho anteriormente se pueden hacer aquí. Ventrículos, aurículas, las válvulas AB. Este es un corte entonces en el que podemos observar el 5 cámaras que les mencionaba. Solamente es movilizar el transductor y se observa que es el mismo corte de 4 cámaras, solamente que tratamos de cerrar lo que es el mitral y un poco el atrio izquierdo para poder aperturar lo que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Posteriormente a ese, ya tenemos toda nuestra valoración. En este corte habíamos dicho de que sacamos lo que es la función, la FB-Simpson, la FBD, que es lo que vamos a mencionar más al final. Y aquí ya giramos nuestro transductor para sacar lo que son los ejes paraesternales. Tenemos dos ejes paraesternales, el longitudinal y el transversal, lo que habíamos mencionado. El longitudinal es el paraesternal largo, ¿verdad? Que es el paraesternal longitudinal, en el que obviamente es un corte longitudinal del corazón. Acá lo podemos observar en la imagen, el corte que realmente vamos a apreciar. Y esto es lo que nosotros vamos a ver ya en nuestra valoración ecocardiográfica. La ubicación de este eje, ¿verdad? Va a estar ubicado al lado del borde izquierdo, por eso se llama paraesternal, está en el borde izquierdo del esterno. Usualmente mencionan que se ubica en segundo y tercer espacio intercostal. Como les mencionaba, a veces localizarse entre los espacios no es lo ideal por la variación del tamaño del tórax del niño o del tamaño del corazón con respecto al tórax. Entonces lo que vamos a hacer es que si tenemos localizado nuestro apical 4 cámaras, lo único que vamos a hacer es girar nuestra muesca hacia el hombro derecho del paciente, ¿verdad? Y tratar de subir 1 o 2 espacios intercostales de nuestro eje apical para no perder la visualización de la imagen que teníamos previamente. ¿Qué nos permite hacer esta valoración? Bueno, lo más importante es que aquí tenemos una vista completa de lo que son las paredes del ventrículo izquierdo y las cavidades izquierdas. Vemos el seno coronario, vemos el atrio izquierdo, algunas veces se logran visualizar las llegadas de las venas pulmonares izquierdas, vemos la válvula mitral, el ventrículo izquierdo, su tracto de salida, el anillo aórtico y la salida de la aorta. Si nos hacemos un poquito o movemos un poquito más hacia la derecha, el transductor hacia el hombro derecho del niño sin mover la muesca, sino que solo es arrastrar el transductor, podemos abrir la aorta ascendente. Es importante medir la aorta ascendente en este eje cuando tenemos dilataciones aórticas por algún tipo de obstrucción o si tenemos coartación. En este también podemos ver lo que es la valoración de la contractilidad ventricular izquierda. En este eje podemos ver lo que es la función izquierda del corazón utilizando el modo M, ¿verdad? Que explicó Gaby que era el modo M, que es la vista en movimiento, en la que podemos ver la visualización de la contracción de la diástole y la sístole ventricular, y así podemos obtener la función izquierda. Además de esto, si ya nos hacemos anteriores o posteriores, logramos ver lo que es el tracto de salida del ventrículo derecho y la válvula mitral. Entonces, acá como les había mencionado en este eje, podemos observar dirigida la muesca hacia el hombro derecho del paciente, el corte de eje largo. Entonces, aquí están las imágenes de lo que nosotros normalmente vamos a observar. Casi siempre nosotros comenzamos con este corte, ¿verdad? Y a partir de aquí nosotros iniciamos la angulación. Entonces empezamos aquí a valorar lo que es el atrio izquierdo, lo que es la válvula mitral, el ventrículo izquierdo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la válvula aórtica, la raíz, la unción tubular, la aorta ascendente, y aquí vamos a ver también lo que es el ventrículo derecho. Si nosotros queremos ver el diámetro del ventrículo derecho,
eje ideal para medirlo es este corte. Entonces tenemos el corte del paresternal eje largo y podemos medir el diámetro del ventrículo izquierdo y derecho en su porción más ancha en este punto. Y luego, pues si nos angulamos, nos hacemos anterior o posterior, pues podemos visualizar lo que es la válvula tricúspide y posteriormente podemos ver el tracto de salida del ventrículo derecho, el tronco de la arteria pulmonar y podemos ver un poquito de las ramas pulmonares. Entonces aquí en este corte está bien dibujadito lo que podemos observar. A veces se puede lograr llegar a confundir esta estructura, por eso puse esta imagen, que es la aorta descendente, la podemos ver aquí justo a la par del atrio. Algunas veces se puede llegar a confundir con un seno coronario dilatado. Entonces por eso es importante identificar la estructura del seno coronario, que está un poquito más abajo. Y cuando vemos nuestra estructura, la vamos a ver que es pulsátil, ¿verdad? Y está aquí grande, justo a la par del atrio, y es una vista de lo que es la aorta. Luego tenemos nuevamente el atrio, el ventrículo izquierdo, la salida de la aorta y por arriba lo que es el ventrículo derecho. Y como vemos aquí en esta imagen, podemos observar el movimiento de un eje parasternal. Y eso ya se los había mencionado, ¿verdad? De hacerse anterior y posterior para poder ver la salida del ventrículo derecho y ver también la válvula pulmonar. En por ejemplo, aquí vemos la válvula pulmonar, podemos ver su insuficiencia pulmonar leve, el tronco de la arteria pulmonar y aquí logramos ver un poquito de lo que son las ramas pulmonares. Y este era video, pero no corre, que era la salida, ese ventrículo derecho y tenemos nuestra válvula tricúspide y tenemos, podemos aquí también estimar lo que es la insuficiencia tricúspide. Este es nuestro atrio izquierdo. Luego, después de haber terminado con nuestro parasternal eje corto, bueno, en el eje largo hacemos que ahí sacamos el modo M, que también es una de las medidas que vamos a mencionar más adelante. Nos vamos al parasternal eje corto. Este corte también es de los más importantes que hay. Es una rotación que se hace de 90 grados a partir del eje largo. Entonces, es importante que nosotros no nos salgamos del eje en el que estamos localizados el transductor. Algunas veces lo que hacemos es quitar el transductor, de nuestro eje y luego volver a colocarlo y empezar a buscar nuestro eje, ese eje corto. Esto se podría evitar porque lo único que hay que hacer, si vemos en la flechita, o sea, nosotros dirigimos nuestro ángulo, nuestra muesca hacia el hombro izquierdo y solo posicionados aquí, lo único que tenemos que hacer es una rotación de 90 grados hacia el hombro derecho, hacia el hombro izquierdo del paciente para obtener el parasternal eje corto. Este nos permite hacer cortes seriados, ¿verdad? Y aquí pues comenzamos con la valoración de lo que son los ventrículos. Nosotros acordémonos que iniciamos una valoración de posterior anterior y lo que vamos a iniciar a valorar son nuestros ambos ventrículos. Tenemos el ventrículo derecho, tenemos que la morfología de este es como una forma de una bananita. Ahora tenemos nuestro septum interventricular y el ventrículo izquierdo que está redondeado cuando no tenemos ninguna alteración de cambio de presión. Aquí podemos ver algunos tipos de CIVs musculares en este eje y este también lo podemos utilizar para poder sacar un modo M, o sea, una función izquierda en eje parasternal corto. También si seguimos moviendo o basculando nuestro transductor, podemos encontrar lo que es la válvula mitral, la típica boquita de pescado, ¿verdad? Y aquí podemos ver si tiene insuficiencia mitral, la localización de la insuficiencia, si está central, si es un jet que está más lateralizado, ¿verdad? Y seguimos moviendo nuestro transductor. Si nos damos cuenta, en ninguno de estos ejes nosotros
movemos el transductor, o sea, no hacemos movimientos sobre la piel del paciente, sino que solamente es angulación anterior y posterior. Por eso es importante siempre tener bien fijo el transductor, porque los movimientos son suaves y no necesitamos movilizarlo para poder obtener las imágenes. En este corte, que es el que más estructuras podemos visualizar, es el que observamos la válvula aórtica. Este corte se llama de grandes vasos. Está la aorta trivalva. Aquí tenemos nuestro atrio izquierdo, nuestro atrio derecho, el septum interatrial, la válvula tricúspide. Este eje también nos permite valorar una insuficiencia tricuspidia, porque estamos un poquito más alineados también en nuestra válvula tricúspide. Luego tenemos el ventrículo derecho, su tracto de salida, el infundíbulo del tracto de salida del ventrículo derecho, la válvula pulmonar, el tronco, y aquí a veces podemos lograr observar lo que son las ramas pulmonares. Entonces, ¿qué estructuras visualizamos nosotros en el eje corto? Lo más importante son el tronco y las ramas de las arterias pulmonares, la válvula aórtica. Este corte es el que se utiliza para ver la emergencia de las arterias coronarias y sus mediciones. También vemos lo que es la válvula mitral, la válvula tricúspide. Podemos también observar lo que son los músculos papilares del ventrículo izquierdo y sus inserciones, y también ver la relación de ambos ventrículos. Esto porque nos puede ayudar, sacando la relación de lo que es el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho, ver si hay dilatación o no de alguna de las dos cavidades. Entonces, como les estaba mencionando, estos cortes tienen nombres específicos. Por ejemplo, donde logramos observar el ventrículo izquierdo muy redondito y pequeño, y vemos el ventrículo derecho también. Acá vemos los músculos papilares. Este se llama eje corto de apex, ¿verdad? Por eso es que se mira tan chiquitito, porque estamos casi en el apex del corazón. Y si luego de posterior a anterior nos vamos moviendo al transductor, empezamos ya a observar el corte de músculos papilares, en el que ya se empiezan a abrir los músculos papilares y ya los empezamos a observar. Por ejemplo, en este video, ¿verdad? En el que podemos observar el movimiento ventricular derecho e izquierdo. Vemos aquí que sí tiene un poco rectificado el septum interventricular. Entonces esto ya nos hace pensar en que podríamos abordar al paciente por hipertensión pulmonar. Y luego seguimos buscando más anterior y nos vamos a la parte del eje corto de válvula mitral. Y aquí observamos lo que le habíamos mencionado de la boquita de pescado, ¿verdad? Que es la apertura y cierre de la válvula mitral. Y esto es lo que nosotros observamos en el corte, ¿verdad? Y para ver un esquema, vemos que está el ventrículo derecho aquí, el ventrículo izquierdo y la válvula mitral. Y por último, vemos lo que se le conoce como eje corto de válvula aórtica, ¿verdad? O el de vasos, que es el de la aorta trivalva. Siempre mencionamos que es el signo del Mercedes, ¿verdad? Y tenemos acá podemos lograr visualizar los atrios. Acá también podemos medir lo que son diferentes bordes para las CIAs y valorar sus cierres percutáneos. Tenemos aquí la válvula pulmonar, tricúspide, perdón, tenemos un ventrículo derecho, nuestro infundíbulo, la válvula pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar, y algunas veces logramos, como les mencionaba, bifurcar lo que son las ramitas. Entonces, esta es un video también para que nosotros veamos el corte de eje corto de la válvula aórtica, ¿verdad? Como les mencionaba también, si ya hacemos el transductor, ya no estamos angulados hacia el hombro izquierdo, sino que lo que hacemos es subir un espacio intercostal y poner nuestro transductor hacia las 3. Podemos también determinar bien la longitud de las ramas y el tronco de la arteria pulmonar. Ese se llama supraesternal, paraesternal alto, perdón. Y como había mencionado, que por último lo que hacemos, ¿verdad? La valoración de las arterias coronarias, ¿verdad? Y aquí podemos ver el origen de los osteos coronarios.
Y por último tenemos lo que es el eje supraesternal, que nosotros colocamos nuestro transductor en la escotadura yugular del paciente. Es importante en este eje, ¿verdad? Que pongamos la espalda apoyada sobre una almohada del paciente con la cabeza angulada hacia atrás, evitando obviamente que en los niños bebés angulemos mucho el cuello, ya que pueden tener obstrucción de la vía aérea superior. Y luego colocamos nuestro transductor en posición neutral con el muesca hacia las 3 del reloj, y con este vamos a hacer rotaciones horarias y antihorarias para lograr visualizar toda la extensión de nuestro arco aórtico. El transductor, entonces le dijimos que lo vamos a localizar o lo vamos a colocar por encima del manubrio a 0 grados con relación del tórax. Este es el más importante para la valoración de nuestro arco aórtico, y también podemos visualizar las dimensiones de lo que son las arterias pulmonares. Aquí entonces podemos ver la arteria pulmonar derecha y medir la arteria pulmonar izquierda en este eje, donde podemos localizar nosotros si hay o no presencia de conducto arterioso, y algunas veces si nos angulamos bien podemos lograr ver el atrio izquierdo con la llegada de sus venitas pulmonares, que le dicen, conoce como la imagen del cangrejo. Entonces aquí en esta imagen podemos ver dónde tenemos localizado el transductor y la vista, cómo estamos viendo el corazón desde nuestro transductor. Entonces, en este corte, pues lo que vamos a observar pues, es como que cortemos este pedazo y lo pongamos en esta parte de aquí. Si nos fijamos, aquí tenemos el tronco de la arteria pulmonar, vemos que sale la ramita derecha, aquí está la aorta, y por arriba pues llegan lo que son los vasos venosos. Y tenemos aquí, por ejemplo, este corte que es el que usamos nosotros para medir la rama derecha de la arteria pulmonar. Tenemos la rama derecha, nuestro atrio derecho, y aquí está la confluencia o la llegada de las venas, la vena innominada, y la llega a la yugular, y se unen y forman la vena cava superior. Tenemos aquí por debajo de la rama derecha, por eso es que si nosotros nos angulamos un poquito más anterior o posterior, jugando con nuestro transductor, podemos observar por debajo de la rama derecha el techo del atrio izquierdo. Por eso es que en esta vista podemos nosotros observar esa imagen de cangrejito, porque la llegada de los vasos pulmonares está aquí por arriba del techo de la ventrícula izquierda. Bueno, entonces en esta imagen es el corte que les mencionaba. Aquí si nos fijamos esta imagen me gustó porque vemos aquí, esto que vemos aquí es el atrio izquierdo. Si nos fijamos está en la llegada de las venas pulmonares. Obviamente no estamos enfocados en este corte, por eso no se visualiza bien, pero el objetivo es que sepamos que en este corte nosotros podemos ver si tenemos dudas en el subcostal de unos retornos venosos pulmonares, podemos observarlo en este corte. Y aquí pues medimos nosotros nuestra ramita pulmonar derecha. Si nos fijamos, aquí está la rama derecha, acá está la bifurcación ya casi de las lobares, y acá tenemos nuestro tronco de la arteria pulmonar y por arriba la aorta. Y por lo que es la innominada. Perdón, se me está descargando. Y bueno, seguimos entonces girando nuestro transductor. Ahorita sería en dirección antihorario, ¿verdad? Y ya vimos nuestra rama derecha de la arteria pulmonar y empezamos a abrir el arco. Si nos fijamos en esta imagen, que es justo esta donde tenemos puesto el transductor, es donde vamos a ver, o le dicen eje largo de la aorta. ¿Por qué? Porque en este podemos observar toda la extensión desde la aorta ascendente, el arco aórtico y parte del inicio de la aorta descendente. Este corte es muy importante porque acuérdense que las principales coartaciones aórticas se encuentran justo en esta sección. Entonces es importante abrir el flujo de la aorta, siempre tomando los gradientes de la aorta ascendente y la aorta descendente. Y si vemos pues flujo de coartación, que cuando hablamos de coartación vamos a hablar de eso,
medir siempre el gradiente por arriba de la coartación y por debajo, ¿verdad? Si no está operado, pues el gradiente máximo es el gradiente que tenemos de coartación aórtica. Entonces este eje es importante para esa medición. Luego seguimos girando nuestro transductor y si nos fijamos en este eje ya empezamos a abrir lo que son nuestros vasos supraórticos. Aquí en este de acá abajo solo estábamos viendo como el eje largo de la aorta, pero no logramos definir bien qué vaso es el primero que sale ni para dónde agarra. Se asume que es hacia la izquierda, pero no es lo ideal asumir. Entonces lo que podemos hacer solamente es podemos movilizar un poquito más arriba el transductor y girarlo un poco más en contra de las manecillas de reloj. Y aquí vamos a ver que la aorta ascendente sale el primer vaso, que es el tronco brachiocefálico. Esto nos orienta a nosotros que si el primer vaso es este, sale la subclavia derecha y la carótida derecha, es un arco izquierdo. ¿Por qué? Porque aunque la dirección del arco sea así como que pareciera ser izquierdo, pero los vasos supraórticos no salen de esta manera habitual, no podemos considerarlo como un arco izquierdo. Y pues aquí está la imagen que les mencionaba yo para ver la gradiente de aceleración. A veces si no ponemos Doppler podemos sospechar que tiene un estrechamiento a nivel de la aorta descendente, pero si se fijan no hay aceleración. Entonces siempre es importante tratar de sacarle un pulsado a todo el trayecto de la aorta y poner el último pulsado de la aorta descendente lo más abajo que logremos ver la aorta descendente para poder tomar el flujo lo más distal posible y que no se nos vaya a escapar una coartación que no esté en la manera habitual que nosotros lo vemos. Y esto es con respecto a los ejes cardíacos. No sé si tienen alguna duda. ¿No? ¿Me escuchan? Sí. Todo bien, Clau. ¿Se murieron todos? Bueno. Escuchamos. Y ya por último, pues ahorita solamente es lo que es la evaluación funcional ecocardiográfica. Ahorita solamente vamos a hablar un poquito de lo que es la función básica. Esto solamente es como más para los R4 que vienen empezando a hacer las valoraciones de las interconsultas. Acuérdense que es importante siempre hacer una valoración rápida del niño inicial, porque usualmente las interconsultas o las valoraciones que se hacen en las guardias son de pacientes críticos, se supone, no todo. Entonces, la evaluación funcional ecocardiográfica va a empezar con, se me trabó. Aquí, con la valoración cualitativa, o sea, ver cualidad, o sea, ver cómo es físicamente el movimiento de las estructuras. Por ejemplo, esta valoración, ambos ventrículos se hacen con una valoración inicial. Por ejemplo, tenemos esta mediante la inspección visual rápida del tamaño. Entonces aquí vamos a ver dos cosas importantes del ventrículo y una cosa importante de las válvulas. Vamos a ver lo que es la vista del tamaño de las cavidades, tanto de los atrios y de los ventrículos, y del movimiento de las paredes. Y a nivel de las válvulas, el cierre y la apertura valvular. Todas estas partes visuales nos pueden orientar a nosotros sin necesidad de tener una medición cuantitativa, sospechar que hay o no alteraciones a nivel de lo que es la función sistólica de los ventrículos o algún dato de sobrecarga o alguna obstrucción a nivel de algún tracto de salida por dilatación de las cavidades. Por ejemplo, aquí les puse dos imágenes. Es un corazón normal, ¿verdad? O bueno, más o menos normal. Es una, si nos fijamos nosotros, solo de ver la función, sospechamos que tiene adecuada función biventricular. Entonces, con esto ya nosotros podemos tomarnos un poco más de tiempo para poder sacar y calcular las estructuras. Pero si de entrada nosotros vemos esta estructura, que este es de hecho este es el 4 cámaras de José Miguel, del niño que está ahí en el ESCOR, nos fijamos, la apertura de las válvulas está limitada por la dilatación del ventrículo izquierdo, las paredes están
muy delgadas, nos fijamos que está muy lateralizado el septum, el atrio izquierdo está dilatado, entonces obviamente al ver una estructura así tenemos que buscar algo más, o sea, ¿qué más tiene este paciente? Porque no es un corazón normal. Entonces la valoración, de hecho, inicial de la función no es medir, sino ver, ¿verdad? Entonces esto creo que es importante, ¿verdad? Y otra cosa importante que nos van a hacer identificar cosas solo de verlas, por ejemplo, es los taponamientos cardíacos. ¿Para qué queremos hacer esto de la visualización rápida? Por ejemplo, si dicen que creemos que tiene derrame, no nos vamos a poder medir la función y ver si se colapsan los atrios o los ventrículos, sino que solamente con una simple visualización podemos definir si tiene o sospechar si hay repercusión, si no hay repercusión o si hay que hacer algo urgente, ¿verdad? Si ya todo está bien, pues más o menos bien y creemos que el niño pues aguanta una valoración completa, entonces iniciamos nuestra valoración cuantitativa. Entonces, ahorita solo pues vamos a hablar de lo que normalmente nosotros sacamos como función básica, ¿no? El otro miércoles pues vamos a dar la clase de lo que es función básica, pero enfatizando más en función avanzada. Esto ya pues lo están aprendiendo los R5 ya a sacar, ¿verdad? Y es importante para hacer las valoraciones más integrales. Algunos pacientes pueden tener funciones sistólicas conservadas, pero la función diastólica está ligeramente disminuida o muy disminuida y realmente solo con verlo o medir función sistólica no lo vamos a diagnosticar. Por ejemplo, bueno, la primera valoración que menciona el texto, nosotros iniciamos siempre con nuestra valoración derecha, con su TAPSE, pero enfatizan más en lo que es el ventrículo izquierdo. Acuérdense que nosotros podemos sacar, como les mencionaba, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo a través del modo M, que es ese Doppler en movimiento, que nos permite ver lo que es la sístole y la diástole ventricular, y logramos así nosotros medir lo que es la fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo y la fracción de eyección. Acuérdense que fracción de acortamiento no se puede sacar en 4 cámaras, sino que se necesita sacar en el movimiento en el Doppler del modo M. Entonces, para calcular lo que es la fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo, en realidad es igual que como se saca en el derecho, solo que el eje que se utiliza es un modo M en eje corto o en eje largo. Acuérdense que el eje corto es el que menos se utiliza porque necesita mucho detalle de angulación. Los músculos papilares tienen que estar bien centrados en la línea central de la muesca, o sea, la muesca si está aquí, tiene que cruzar una línea perpendicular aquí, los músculos papilares estar justo a la par y poder medir de esa manera. Si no está angulado, entonces no es una medición confiable. Por eso es que usualmente nosotros no utilizamos un eje corto para medición de modo M, a menos que pues definitivamente no tenga ventana para un eje largo o tenga un parche de la cirugía o cualquier cosa, usamos el eje corto. Entonces, en la fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo la calculamos igual que el derecho. Usamos el área de la telediástole del ventrículo izquierdo menos la telesístole, el área de la telesístole. Esta la dividimos entre el área de la telediástole nuevamente y esto lo multiplicamos por 100. Una medición aproximadamente entre 28 y 44 es una fracción de eyección del ventrículo izquierdo que consideramos normal. Luego tenemos lo que es la fracción de eyección, que aquí sí hablamos de lo que es la fracción de la Febvre-Simpson, que la que usualmente nosotros utilizamos para medir la función sistólica. Esta medida es la que realizamos nosotros en el 4 cámaras. Lo que vamos a hacer es realizar un trazado. Lo que se mide es área, pero no se mide en área, sino se mide en volumen. Pero lo que se hace es un trazado del área de la cavidad izquierda, siempre como había mencionado en telediástole y en telesístole. Esto lo que nos va a hacer a nosotros esta medición es estimar un volumen del ventrículo izquierdo. Acuérdense que el ventrículo izquierdo no tiene una geometría concreta, o sea, no tiene una forma geométrica. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de delimitar primero el área, el endocardio del ventrículo izquierdo y así delimitar la telediástole y la telesístole. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo que conocemos nosotros como
regla de Simpson. ¿Qué es esto? Acuérdense que, bueno, como les estaba mencionando anteriormente, el área del ventrículo izquierdo no tiene un área geométrica específica. Entonces lo que se hace es utilizar este método. Es un método que se le conoce como también método de disco, que lo que hace es medir diferentes volúmenes. Entonces lo que hace es, por ejemplo, mide en el eje, por ejemplo, si tenemos, o sea, acuérdense que sacamos biplanos, o sea, en 4 cámaras y en 2 cámaras. Cuando sacamos la telediástole, por ejemplo, se cierran un montón de disquitos, como mirábamos en esta imagen de acá. Cada disco equivale a un volumen específico. Entonces, la máquina lo que hace es calcular los volúmenes que hay durante la medición de la telediástole y telesístole, que esta es la fórmula con la que nosotros vamos a calcular lo que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que la otra tamaño siempre presenta la fórmula, pero esto aquí está larguísimo, horrible, donde L es la longitud de lo que es la cavidad ventricular y N es el número de discos de toda esa longitud. Acuérdense que los discos todos van a ser del mismo tamaño, entonces al final lo que mide es el volumen de la cantidad de discos que abarcó esta medición, y lo que hace es que la telediástole se mide así con la longitud de todo de la ventrículo izquierdo entre la N, que es el número de discos, y esto se multiplica por la fórmula que está dentro de estos corchetes, que es el volumen del ventrículo izquierdo en diástole dividido entre 2 al cuadrado, y esto se multiplica por pi, y luego tenemos la misma fórmula para la telesístole, y luego de hacer toda esta fórmula, entonces sacamos la fracción de eyección, que es sumar estos dos valores que obtuvimos arriba, el volumen de la telesístole y el volumen de la telediástole en el ventrículo izquierdo, y esto lo dividimos entre perdón, entre el volumen del ventrículo en diástole, del ventrículo izquierdo, y esto lo multiplicamos por 100. Esta fórmula la podemos hacer como ejercicio viendo los volúmenes. Acuérdense que cuando sacamos modo M, fracción de acortamiento, siempre los cuadritos nos salen los volúmenes, no salen áreas, sino que salen los milímetros, y esto lo vamos a nosotros convertir posteriormente en un porcentaje. Entonces a esto se refiere lo que es el método de Simpson. Y acá estaba lo que les mencionaba del modo M. Vamos a visualizar lo que es las paredes ventriculares. Esto es lo que les mencionaba anteriormente. Tenemos que sacar un modo M siempre tratando de localizar Importante es localizar lo que es la válvula mitral. Entonces vamos a colocar nuestro transductor en este eje longitudinal para poder medir lo que es el movimiento tanto del septum interventricular como de la pared libre del ventrículo izquierdo. La telesístole y la telediástole se miden ambas en este ciclo cardíaco, siempre tratando de, como les mencionaba, localizar nuestro transductor donde se va a insertar la válvula mitral. Entonces lo hacemos en este eje, casi por debajo de lo que es la válvula mitral. Y si nos fijamos en las rayitas acá abajo dice el contorno diastólico, sería todo esto, o sea, donde está más gordito el corazón, y luego el movimiento sistólico, que es cuando está más contraído el ventrículo, porque es la sístole cardíaca. Entonces aquí nosotros ya hacemos las mediciones para sacar la fracción de acortamiento que habíamos mencionado, ¿verdad? Que es igual que una fracción de acortamiento del ventrículo derecho usando los diámetros que obtuvimos en este corte. Y pues aquí podemos también identificar ciertas patologías, por ejemplo, de grosores parietal relativo, que nosotros lo sacamos frecuentemente, por ejemplo, para descartar qué tipo de hipertrofia tiene, si tiene hipertrofia excéntrica, concéntrica, ¿verdad? O si las paredes están muy delgadas, ¿verdad? Que es también criterios para, por ejemplo, sospechar una miocardiopatía dilatada si tenemos nuestro
diámetro diastólico demasiado grande, con un Z muy elevado, etc. Y esto ya se los había explicado. Y otros parámetros para medir lo que es la función sistólica en el ventrículo izquierdo. La usamos no tan frecuente, pero sí es muy útil, que es lo que le llamamos DPDT. La DPDT es la relación fuerza-velocidad durante la fase proyectiva. Acuérdense que nosotros casi todas las funciones las estamos midiendo en telediástole o en telesístole. Esta no. Esta se hace durante el momento de la proyección, ¿verdad? En la que vamos a medir nuestra insuficiencia mitral. Siempre tenemos que tener una regurgitación mitral para poder obtener una medición de DPDT. Una regurgitación que llegue por lo menos hasta 3 metros sobre segundo, ¿verdad? ¿Esto qué nos está mencionando? O hay alguna lesión a nivel valvular, pero lo que nos marca de manera indirecta es que hay aumento de la presión del ventrículo izquierdo durante la sístole. Esto nos puede orientar a nosotros que hay algún grado de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Por eso es que algunas veces, si tenemos la opción de tomar un DPDT en válvula mitral, pues lo ideal es sacarlo, ¿no? El DPDT normal siempre va a ser de 1100 milisegundos, o sea que nosotros vamos a poner nuestra insuficiencia, luego ponemos en la opción de DPDT y si no la tiene, pues medimos desde 1 metro hasta 3 metros. Ese cálculo de la DPDT se hizo por ese método que se le conoce como Barbigia, en el cual lo que se hace es identificar el tiempo que tarda la presión del ventrículo en sufrir un incremento. Entonces, ese incremento se logra cuantificar. Se hizo un estudio así súper mega gigante en el cual se iba valorando en cuáles velocidades era de que había un aumento de presión significativo y lograron identificar que de 1 a 3 segundos es donde la velocidad asciende lo más rápido que se puede. Entonces, midiendo este intervalo, nosotros podemos definir la velocidad de el jet de insuficiencia y eso nos permite a nosotros estimar la presión del ventrículo y sospechar de esa manera si hay o no disfunción. Entonces, si nosotros tenemos un valor por debajo de 1100, entre más bajo es el valor, entonces la consideramos patológico. Y eso es para función sistólica, ¿no? Y para la función diastólica, esto ya es para terminar, vamos a ver lo que es la EA. La EA mitral es una técnica que nosotros la usamos siempre, ¿verdad? Es una técnica que es un poco complicada a veces de sacar porque varía mucho del paciente con el que se está manejando. Por ejemplo, si está muy taquicárdico, si el paciente tiene un patrón respiratorio irregular, si tiene ventilación mecánica, puede afectar la variabilidad de estas ondas. Entonces, algunas veces pues tenemos que tener un entorno adecuado para poder calcular un EA adecuado. La onda E, sabemos nosotros que es como el llenado ventricular rápido, por eso siempre vamos a nosotros observar que en pacientes ya pediátricos, no neonatos, sino que pediátricos, tenemos una onda E que es más alta que la onda A, porque la onda A es una contracción atrial, o sea, es como lo que quedó en el atrio y se contrae el atrio y llena el resto del ventrículo. Esta EA, para medirla, tenemos que ubicar el cursor y obtener un pulsado y justo se va a colocar por debajo de la válvula mitral donde se abre en la cavidad izquierda y esto nos permite hacer la medición de la EA. Entonces podemos observar aquí con las flechitas cómo se hace esta relación y normalmente las ondas E, ¿verdad? Van a tener una variación entre 0.9 a más o menos 1.15 milisegundos y la A va de 0.4 a 0.1 y lo que siempre nosotros vemos realmente es la relación EA, ¿verdad? Sabemos nosotros que en niños mayores de 1 año, ¿verdad? O los que no son neonatos, los que ya están fuera de la etapa neonatal, tenemos que el EA es mayor de 1, pero debe ser menor de 2 para considerar lo que está en parámetros normales. Si tenemos un valor por arriba de 2, no es que vamos a pensar que tiene disfunción diastólica per se, sino que debemos ya hacer una evaluación diastólica
ya más específica, por ejemplo, con los Doppler tisulares, que eso también lo vamos a comentar en la otra clase, ¿verdad? Para poder definir si es disfunción diastólica o solamente es que el patrón EA está pseudo normalizado o hay un grado leve de disfunción diastólica. Entonces, que también esto solo se los comento así rápido. Ya cuando veamos patologías mitrales, probablemente vamos a hablar de los grados de disfunción diastólica, ¿verdad? Viendo que hay 3 tipos de disfunción. Entonces, nosotros siempre no ponemos, a veces se ponen los reportes de disfunción leve, moderado, severa de la función diastólica, pero esta no se calcula tan fácilmente, ¿verdad? Pero debemos de saber que hay, bueno, prácticamente son 3 grados, 4 con el normal, ¿no? Patrón normal, puede haber una relajación anormal, ¿verdad? Pero esta se consideraría como leve, ¿verdad? La pseudo normalizado y la 3 que es una restrictiva. Y después ya de obtener la EA, lo que vamos a tener que sacar, si nos sale anormal o bueno, siempre tenemos una valoración integral ya en el eco, no para interconsulta, sino una valoración completa, lo que es el Doppler tisular. El Doppler tisular lo que se hace es colocar una función o un Doppler tisular para localizar lo que es la función miocárdica. Se coloca un Doppler pulsado tisular sobre la estructura que nosotros queremos valorar. Entonces nosotros vemos 3 estructuras tisulares, lo que es el ventrículo derecho, el septum interventricular y la pared libre del ventrículo izquierdo para valoración de la función derecha e izquierda. Entonces tenemos que colocar el pulsado dentro de la muesca, alineamos la pared del miocardio, tratamos de reducir nuestra muestra solo localizada en la parte que queremos medir, ¿verdad? Y vamos a obtener este patrón. Este patrón es el que normalmente vamos a ver. Acordémonos que siempre lo que se aleja del transductor es negativo y lo que se acerca es positivo. Entonces vamos aquí a ver lo que es la onda E, la A y la S, ¿verdad? Que la S es la parte sistólica, la E es como el llenado ventricular rápido y la A es la contracción atrial. Y por último, lo que es la función derecha. Lo que nosotros hacemos para medir la función derecha, iniciamos siempre con la medición del TAPSE. El TAPSE por sí solo nos puede orientar de que haya disfunción sistólica, pero no nos define si hay o no. Por eso esta se agrega a la FABD para decir si hay o no disfunción diastólica. Sacamos un modo M un 4 cámaras, colocándolo justo en el septum en la pared libre del ventrículo derecho, cruzando casi lo que es la inserción de la válvula tricúspide, y nos va a dar esta onda. ¿Qué significa TAPSE? Son las siglas en inglés. ¿Qué significan? Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion. Es como la excursión del plano sistólico de la válvula del anillo tricuspidio. Esto lo que determina es el acortamiento que sufre la longitud del ventrículo izquierdo en sístole, o sea, cómo se mueve el ventrículo durante la sístole, y en base a este movimiento del borde lateral del anillo tricuspidio podemos sospechar que haya o no disfunción sistólica del ventrículo derecho por ese movimiento adecuado o inadecuado. Y bueno, aquí vemos que, o sea, tenemos estas tablitas, ¿verdad? Que podemos utilizarlas de manera rápida, o si no tenemos nuestro Z-score en el que se puede sacar el Z de el TAPSE según la edad del paciente. Y otra forma de medición es la fracción de acortamiento del ventrículo derecho, que esta sí es por áreas, ¿verdad? Acuérdense que es la fracción por área de acortamiento del ventrículo derecho, es el movimiento también sistólico y diastólico del ventrículo derecho, utilizando lo que es los centímetros cuadrados de nuestra área, porque es una área, ¿verdad? En la que medimos lo que es la telediástole menos la telesístole entre la telodiástole por 100, y esto nos da una reducción de porcentaje de área. Y eso también nos podría nosotros orientar en la función sistólica del ventrículo derecho. Y la verdad es que es una clase